Me burlé de mi esposo una vez de más. Perdió el control en una reunión familiar, y ahora por fin veo lo que he destruido. Yo, 32F, he estado casada con mi esposo, 34M. Durante 7 años, fuimos novios desde la secundaria durante una década. Al principio, él lo era todo. Amable, confiable, leal, el tipo de hombre con el que puedes construir toda tu vida, pero con los años, yo cambié. Empecé a verlo como alguien aburrido, predecible, como si la vida con él se hubiera convertido en un ritmo monótono del que no podía escapar. Trabajaba largas horas, llegaba a casa agotado y rara vez quería salir o perseguir nuevas experiencias. Yo me sentía atrapada, asfixiada por la vida que habíamos construido juntos. Y en lugar de enfrentar mis sentimientos, en lugar de ser honesta, me volví cruel. Me burlaba de él, de su ropa, de sus hábitos, de la manera en que se reía de cosas que yo consideraba infantiles. Lo fui alejando cada vez más, y luego, cuando conocí a Adrian en el trabajo, encontré todo lo que creía que me faltaba: carisma, seguridad, emoción. Una cosa llevó a la otra, y comencé una aventura. Al principio, me convencí de que se trataba de volver a sentirme viva, pero en el fondo sabía que estaba traicionando al único hombre que jamás me había traicionado, al único hombre que me lo había dado todo sin quejarse. Luego llegó la parrillada familiar en casa de mis padres. Estaban todos allí, hermanos, primos, viejos amigos de la familia, y en el acto más imprudente y egoísta de mi vida, llevé a Adrian. Les dije a todos que era un amigo del trabajo, pero ni siquiera intenté ocultar nuestra cercanía. Me aferraba a él, me reía demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia, hacía comentarios sarcásticos sobre los pasatiempos y las costumbres de mi esposo, mientras él permanecía en silencio, la mandíbula tensa, las manos temblándole levemente, una tormenta silenciosa bajo su calma. Adrian empezó a intensificar sus propias burlas, un empujón, una risa que duraba demasiado, susurros pensados para que los escuchara todo el mundo. Podía sentir la tensión en el aire, nadie intervino. Mi padre dio un paso al frente, y luego se quedó paralizado. Los primos intercambiaron miradas nerviosas. El miedo, el shock y una lealtad familiar no dicha mantuvieron a todos inmóviles. Entonces Adrian cruzó la línea. Le escupió a mi esposo, y eso fue todo. Ese único acto, ese último y vil gesto de desprecio, rompió la frágil contención que mi esposo había mantenido durante años. Por primera vez en toda nuestra vida, perdió el control. Derribó a Adrian al suelo y desató una furia que jamás había visto. Sangre, sudor, gruñidos de esfuerzo, los gritos de Adrian. Nadie se movió. Ningún padre, ningún hermano, ningún primo se atrevió a intervenir. Yo gritaba, suplicaba, rogaba, pero el lugar estaba congelado, paralizado por la tormenta que todos habíamos permitido que se formara. Cuando terminó, mi esposo estaba de pie sobre Adrian, respirando con dificultad, el cuerpo temblándole, pero su expresión era algo que nunca habría imaginado. No era rabia, no era odio, ni siquiera era enojo. Era fría, vacía, definitiva, como la de un hombre al que la traición había dejado hueco por dentro. Luego me miró a mí. Esa mirada, más aterradora que cualquier grito o golpe, me lo dijo todo. Había roto algo dentro de él que jamás podría repararse. Se volvió hacia la gente, el pecho agitado, la voz firme pero inquebrantable. Pueden llamar a la policía si quieren, hagan lo que quieran, pero no olviden quién soy y quién es mi familia. Y luego se fue. Nadie lo siguió. Yo me quedé allí, paralizada, con el peso de lo que había hecho cayendo sobre mí, y me di cuenta de que Adrian nunca devolvería mis llamadas. Mi familia ni siquiera podía mirarme de la misma manera. Y el hombre al que humillé, traicioné y destruí, el que una vez pensé que era aburrido, el que di por sentado, se había ido para siempre. No sé qué era lo que estaba persiguiendo, pero ahora sé que nunca encontraré a otro como él. Y sé que no lo merezco. Actualización 1. Mi esposo ha cambiado por completo. Adrian está en el hospital, y por primera vez, veo de verdad la magnitud de la destrucción que causé. Han pasado días desde aquella parrillada, desde que vi a mi esposo golpearlo hasta dejarlo en el suelo delante de mi familia, y no puedo dormir, no porque sienta compasión alguna por Adrian, sino porque la tormenta que desaté por fin se ha posado sobre mí. Los médicos dijeron que sus heridas fueron catastróficas, múltiples fracturas, el ojo derecho dañado de forma permanente, traumatismos internos que podrían impedirle tener hijos algún día. Su rostro está tan hinchado y desfigurado que cargará con esas cicatrices de por vida. Ni siquiera soy capaz de mirarlo. No tengo idea de si todavía me ve como la misma persona en la que alguna vez confió, y sinceramente, no me importa. Mis pensamientos están consumidos por lo que he perdido, no por el sufrimiento que he provocado. Mi esposo se quedó en la casa, nuestra casa, el lugar que alguna vez llamé hogar. Evitarla durante tanto tiempo solo hizo que la idea de verlo fuera aún más aterradora.
Hoy, sin embargo, me obligué a entrar, desesperada por disculparme, por suplicar, por arreglar de algún modo lo que destruí. En el momento en que crucé la sala, el miedo cayó sobre mí como un peso físico. Ya no era el mismo hogar, era más frío, más silencioso, más denso. Sobre la mesa, frente a él, estaba nuestro álbum de bodas, ese que no había tocado en años. Lo estaba hojeando despacio, de forma metódica, cada movimiento preciso, medido, y en sus ojos no había ira, no había tristeza, no había odio, solo había ausencia, un desapego vacío que me retorció el estómago y me quemó la garganta. Abrí la boca para hablar, para rogar, para explicar, pero no salió ningún sonido. Me miró una sola vez, de manera breve, y luego se puso de pie, sujetando el álbum como si fuera a la vez una reliquia y un arma, y salió al exterior con una calma deliberada. Lo seguí, confundida, con las rodillas débiles y el pecho apretado, y vi un montón de mis cosas en el jardín. Ropa, fotos, libros, los restos dispersos de mi vida. Caí de rodillas, con las manos extendidas, suplicando, rogando, pidiendo perdón. Se detuvo durante un largo momento, casi como si mi desesperación le hubiera provocado un segundo de duda, un leve recuerdo de quién había sido antes, y entonces habló. Su voz era tranquila, hueca, cargada con el peso de un hombre al que la traición había dejado vacío por dentro. Tienes el descaro de hablarme ahora, después de todo lo que hiciste. Después de que lo elegiste a él, al hombre que trajiste para humillarme, por encima de mí, corriste a su cama de hospital, antes siquiera de comprobar cómo estaba yo, y entonces prendió fuego al montón. Vi cómo las llamas lamían mi pasado, consumiendo todo lo que alguna vez había atesorado, y luego, en un movimiento deliberado, arrojó el álbum de bodas al fuego. Se encorvó, se ennegreció, y se convirtió en cenizas en cuestión de segundos. Me desplomé de rodillas, jadeando, ahogándome con el humo, viendo cómo nuestros recuerdos desaparecían. Sus ojos se posaron en mí cuando volvió a hablar, sus palabras frías, medidas, definitivas. Vete ahora, y no pienses ni por un segundo que ya terminé de desmantelar tu vida. Tú encendiste esta cerilla, yo solo estoy dejando que arda. Y en ese momento comprendí que el hombre que había conocido, el hombre amable, leal, amoroso, se había ido. Yo había creado esto, lo había roto por completo, y pase lo que pase después, venga la destrucción que venga, la enfrentaré con nada más que la certeza de que merezco cada segundo. Actualización 2. Mi familia se enteró de lo que dijo mi esposo, y ahora incluso ellos tienen miedo. Después de todo, el fuego, la destrucción de mis cosas, la forma en que me miró como si no fuera nada, por fin les conté a mis padres lo que había pasado. Me derrumbé, desesperada por consuelo, por algún rastro de apoyo. Les describí las llamas devorando nuestro álbum de bodas, el montón de mis pertenencias, la manera en que me habló antes de echarme, pero no hubo consuelo. No estaban impactados por sus actos, estaban impactados por mí. Mi padre se levantó a mitad de mi relato, y no regresó durante un largo rato. Cuando por fin volvió, se sentó en silencio, con los hombros rígidos y la mandíbula tensa. Mi madre permaneció sentada, pero sus ojos estaban afilados, fríos. Tú lo convertiste en esto, dijo, con la voz baja pero cortante. Te amaba más que a su propia vida, y tú lo destruiste. Lo humillaste delante de todos nosotros, y ahora actúa sorprendida de que haya cambiado. No hubo suavidad, ningún intento de consolarme. Entonces comprendí que su miedo no era a la violencia, era a las consecuencias. Sabían, sin necesidad de enumerarlas, que cruzarlo ahora tenía un precio mucho mayor de lo que podían comprender. Nadie quería ser el siguiente en sentirlo. Luego, unos días después, mi hermano mayor, de 36 años, que en otro tiempo había sido cercano a mi esposo, nos dijo que iba a enfrentarlo. Le rogué que no lo hiciera. Intenté detenerlo, aterrada por lo que pudiera ocurrir, pero se fue de todos modos. Pasaron horas. Cuando regresó, estaba en silencio, golpeado y ensangrentado, con el labio partido, y arañazos marcándole el rostro. No necesitó explicarse, la mirada en sus ojos lo decía todo. Finalmente habló, con la voz firme pero baja. Ya no es el mismo, dijo. Cualquiera que se haya puesto de su lado y haya permitido que ella me humillara, sentirá el peso de sus decisiones. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mi padre simplemente se quedó inmóvil, mirando al suelo. Y yo me quedé allí, paralizada, con una sensación creciente de inevitabilidad arrastrándose por dentro. Esto ya no trataba de desamor ni de traición. Se trataba de algo mucho más grande, algo deliberado, algo imparable. Mi esposo ya no era solo el hombre al que había herido, era una fuerza que yo había puesto en movimiento, precisa y fría, y sabía, con cada fibra de mi ser, que pase lo que pase a continuación, lo merezco. Actualización 3. Mi vida se está desmoronando, pero no de golpe, no de manera ruidosa, no de una forma que alguien pudiera señalar y llamar dramática. Es más silencioso que eso.
más lento. Desde que todo sucedió, el trabajo no se ha sentido hostil tanto como distante. Al principio era lo suficientemente sutil como para convencerme de que lo estaba imaginando. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una sala. Personas que solían quedarse en mi escritorio de repente recordaban otros lugares donde debían estar. Reuniones se reprogramaban sin mí o se movían a último minuto. Proyectos que siempre había liderado fueron reasignados con correos corteses y apologéticos que nunca explicaban del todo el porqué. La promoción que mi jefe me había dicho que prácticamente estaba garantizada nunca volvió a mencionarse, ni siquiera de pasada. Nadie decía tener miedo de mí o de él. Era peor que eso. Evitaban el riesgo, evitaban la asociación, evitaban convertirse en daño colateral. Empecé a escuchar historias similares de otros amigos del trabajo que sabían del affair, algunos que me habían ayudado a mentir, otros que se lo tomaron a la ligera como si no tuviera importancia. Uno fue llamado la atención por un problema menor de cumplimiento que meses atrás habría sido ignorado. Otro perdió silenciosamente el control de una cuenta importante. A otra le dijeron que la reestructuración había cambiado el rumbo de su carrera, sin amenazas, sin confrontación, solo distancia. Mientras tanto, Adrian todavía se está recuperando, apenas habla con alguien y no ha sido tocado de nuevo. Lo que sea que pasó entre él y mi esposo terminó allí. Ya no responde mis mensajes, y por primera vez no creo que sea crueldad, creo que es supervivencia. Incluso mi jefe, alguien que alguna vez fue un amigo cercano, fue transferido repentinamente a otro departamento sin aviso. Desapareció de la noche a la mañana. Ahora veo el patrón, y me aterra porque no parece rabia. Parece eliminación. No se detuvo en el trabajo. Mi familia también empezó a sentirlo, aunque nunca de manera lo suficientemente dramática como para pelear. Mi hermano, el que intentó razonar con mi esposo y regresó golpeado, perdió su trabajo la semana siguiente. Oficialmente, fueron recortes presupuestarios. Timing conveniente, nada comprobable. Otros familiares comenzaron a recibir notificaciones legales sobre asuntos financieros antiguos que pensaban resueltos, deudas reclamadas con intereses, cuentas congeladas temporalmente mientras se revisaban. Presión silenciosa, sin acusaciones. No pude soportarlo más. Fui a ver a su padre. Llegué sin avisar a su propiedad, medio esperando que me echaran, pero me recibió con calma y cortesía, como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuera familia. Nos sentamos en el jardín, la tarde insoportablemente tranquila, y me derrumbé. Le rogué que interviniera, que hablara con su hijo, que detuviera esto antes de que fuera demasiado lejos. Él escuchó sin interrumpir, luego suspiró, y me miró con algo cercano a la compasión. Me recordó, en voz baja, quién había sido su hijo, constante, leal, amable, y lo que yo le había hecho. Te burlaste de él, dijo. Desfilaste a otro hombre frente a él. Dejaste que ese hombre le escupiera a mi hijo delante de su familia. Cuando intenté suplicar de nuevo, negó con la cabeza. Esto no es enojo, dijo. Esto es conclusión. Él terminó. Y no voy a intervenir. Nadie va a morir, pero las vidas cambiarán. Salí entumecida, pensando que había tocado fondo. No lo había hecho. Hoy me enteré de que otro compañero de trabajo, un hombre con el que alguna vez coqueteé inocentemente pensé, terminó en el hospital. Costillas rotas, hombro dislocado. Ocurrió en un evento corporativo privado, lo suficientemente público como para tener testigos, lo suficientemente controlado como para llamar la atención. Dicen que confrontó a mi esposo, intentó aparentar fuerza, provocarlo. Mi esposo respondió, y esta vez le costó algo. Preguntas, susurros, daño a su reputación que no se puede remediar. Habría ido más lejos de no ser por una mujer llamada Margaret. Ella no forma parte de su mundo como yo lo hacía. Trabaja para otro grupo corporativo. No lo animó ni lo protegió. Lo detuvo. Dicen que es la única que puede hacerlo. No sé qué significa eso, solo que lo detuvo cuando nadie más pudo. Y eso me aterra más que si no lo hubiera hecho. Porque esto no es caos, es controlado. Es medido, y estoy viendo cómo todo lo que una vez tuve se desmonta pieza por pieza, en silencio, eficientemente, sin que él necesite alzar la voz o anunciar lo que está haciendo. Esto no es venganza, es reorganización. Y ahora sé que está lejos de terminar. Actualización 4. Mi casa ya no existe, no en un solo acto contundente, sino de forma gradual y dolorosa, a través de papeles que no leí, avisos que no abrí, retrasos que apenas noté. La casa, la que compartimos, la que imaginé como el lugar donde envejeceríamos juntos, había sido vendida en silencio. Una tarde llegué y encontré un aviso pegado en la puerta, oficial e impersonal, seguido 2 días después por un montón de documentos legales empujados por la ranura del correo. Me tomó un momento darme cuenta de que él nunca la había puesto a mi nombre cuando la compramos. Fue un error que jamás había considerado, un detalle en el que confié ciegamente que él se encargaría. Y luego mi trabajo.
Despedida oficialmente ayer, sin explicación, sin reunión de despedida, solo un correo electrónico frío y una caja con mis cosas entregada esta mañana. Semanas de solicitudes y entrevistas no llevaron a nada. Representantes de recursos humanos diciéndome, con educación pero con firmeza, que ni siquiera me considerarían. El sector es pequeño, las reputaciones perduran, y la información viaja mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Lo había perdido todo, no por azar, sino por la vida que yo misma desmantelé. Cada empleo, cada oportunidad, cada puerta que pensé que se abriría para mí, se cerró de golpe por lo que hice, por a quien traicioné. No podía respirar, no podía soportarlo. Necesitaba verlo, necesitaba disculparme, necesitaba suplicar. Volví a nuestra antigua casa, ahora ajena para mí, y entré, sin saber si la puerta estaría abierta, sin saber si siquiera me permitiría verlo. Pero estaba abierta, y allí estaba él en la cocina, moviéndose con una precisión silenciosa, cortando, removiendo, preparando algo que reconocí de inmediato, el plato que a él le encantaba, el que yo solía burlarme, el que hice que dejara de cocinar, porque no podía tolerar el picante. No levantó la vista cuando entré, no me reconoció con palabras, solo con la presencia. Caminé hasta la mesa, me senté, y colocó 2 platos frente a mí. Siéntate, come, dijo, con una voz calmada, hueca. El primer bocado me quemó los labios, me ardió la garganta, y aún así a través del picor, recordé por qué él amaba ese plato, por qué solía sonreír mientras lo preparaba. Antes de poder quedarme en ese recuerdo, volvió a hablar, y sentí el peso de todo lo que le había quitado. Control, dijo, por eso lo hiciste. Necesitabas controlar cómo me vestía, cómo hablaba, cómo me movía, a quién veía, qué amaba. Me hiciste más pequeño para poder sentirte más grande. Sus palabras cayeron con la precisión de un bisturí. Te di todo voluntariamente, porque pensé que me amabas. Pensé que importaba, pero solo era algo que gestionar hasta que encontraras a alguien nuevo. No pude detener las lágrimas. Le dije que lo sentía, le rogué perdón, admití que estaba asustada, perdida, insegura. Él no respondió, simplemente se levantó y dejó caer un grueso montón de carpetas sobre la mesa. Estas, dijo. Son todas. Dentro había impresiones, capturas de pantalla, mensajes antiguos que había olvidado, fotos, conversaciones con Adrian y con otros hombres, coqueteos que había descartado como bromas, contactos que pensé que no significaban nada. Verlo todo expuesto me hizo querer desaparecer. Intenté hablar, intenté explicar, intenté recuperar algún resto de dignidad, pero no era momento de excusas. Me miró, tranquilo, distante, y dijo, es hora de que te vayas. Me levanté, temblando, con el pecho apretado, y caminé hacia la puerta. Por un solo latido imaginé esperanza, imaginé una oportunidad de alivio, una última misericordia. Entonces volvió a hablar, con el mismo tono, indiferente más que amenazante. Aún no he terminado con él. Salí de la casa con el corazón congelado, tragada por un vacío que nunca había conocido. Mi mundo era cenizas, no castigo, no venganza, solo consecuencia, y supe, con una claridad que cortaba más que cualquier grito, que él no había terminado, y que yo merecía cada parte de ello. Actualización 5. Mi familia está en ruinas, y ahora incluso las entrevistas de trabajo son una trampa. Todo se ha ido, pero no de golpe, no de forma ruidosa. Ocurrió en silencio, a través de la ausencia. Las invitaciones dejaron de llegar, las llamadas no fueron respondidas. Vecinos que antes saludaban ahora, miraban a través de nosotros, como si fuéramos algo contagioso. Nuestro apellido se convirtió en algo sobre lo que la gente bajaba la voz. Mis padres fueron a un evento benéfico local al que habían asistido durante años, y los apartaron a un lado, con educación, casi con disculpas, para decirles que quizás sería mejor que no regresaran. Sin acusaciones, sin escenas, solo una puerta que se cerraba con suavidad. Ahora son conocidos como los padres que criaron a una infiel, y esa etiqueta los persigue a todas partes. Mi padre renunció a su club sin que nadie se lo pidiera, diciendo que era más fácil que soportar las miradas. A mi madre la apartaron en silencio de 3 comités sociales en el lapso de una sola semana, cada uno presentado como una reestructuración. Incluso mi hermano lo sintió. Su arrendador decidió de repente no renovar el contrato, citando razones vagas, y no tuvo más opción que volver a vivir con nuestros padres. Apenas me habla ahora, salvo para escupirme veneno. Nos convertiste a todos en parias, me dijo una vez, con la voz temblándole de rabia. ¿Para qué? ¿Por un tipo que ni siquiera supo aguantar un golpe? Y entonces llegaron los papeles del divorcio, detallados, metódicos. Página tras página catalogando mi infidelidad con una precisión que me hacía temblar las manos. Mi esposo no estaba negociando. No estaba regateando, simplemente estaba terminándolo todo. Casa, inversiones, coche, muebles, todo volvía a él. Mi abogado me dijo sin rodeos que luchar solo prolongaría lo inevitable. Casi al mismo tiempo, apareció un video en internet. Adrian.
Un clip arrogante de él presumiendo en un bar sobre nuestra aventura, riéndose, burlándose de mi esposo, seguido de otro video mostrando las consecuencias, su rostro hinchado hasta quedar irreconocible, roto, arruinado. Los rumores se confirmaban en los comentarios. Nunca podrá tener hijos. El daño era permanente. Y la gente no se horrorizó. Lo celebraron. Justicia, lo llamaron. Juega juegos estúpidos. Dejé de leer después de eso. No pude soportarlo más. Apenas duermo ahora. Cuando lo hago, es superficial, fragmentado, lleno de momentos en los que no me reconozco. Olvido qué día es. Olvido quién era antes de todo esto. Me sobresalto con las notificaciones, con pasos detrás de mí, con mi propio reflejo. Entonces, por fin, llegó un correo electrónico. Una entrevista de trabajo. No en mi sector, no prestigiosa, pero algo. Un salvavidas. Me vestí con cuidado, ensayé respuestas en mi cabeza, traté de recordar cómo sonar segura, competente, normal. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, traje impecable, postura medida, los tacones sonando suavemente al ponerse de pie para saludarme. Su sonrisa no era cruel, era profesional, controlada. Revisó mi currículum sin hacer comentarios, hizo algunas preguntas estándar, asintió de vez en cuando, como si fuera cualquier otra entrevista. Por un momento, me permití tener esperanza. Entonces levantó la vista y dijo, con calma, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Cómo estás manejando las consecuencias de tu aventura? Se me cerró la garganta, las manos se me entumecieron. No alzó la voz, no se burló, simplemente observó. Debería presentarme, añadió. Soy Margaret. El nombre cayó como un peso, explicó, de forma breve y objetiva, quién era, su cargo, su conexión, sin dramatismo, sin placer, solo contexto. Me levanté, con la humillación subiéndome al rostro, lista para irme, pero ella alzó una mano. Sí tenemos una vacante, dijo, deslizando un papel sobre la mesa. Departamento de limpieza, turno nocturno, pisos, baños, retirada de residuos, trabajo honesto, trabajo necesario. Trabajo que despojaba cada ilusión que aún me quedaba sobre quién creía ser. No es algo personal, añadió, con el mismo tono sereno. Es lo que hay disponible. No pude hablar, ni siquiera pude sentir rabia. Salí sin responder, con mi sentido de identidad disolviéndose a cada paso. No sé qué tan abajo puedo caer, ni siquiera sé quién soy ya. Pero sé esto, no me están haciendo nada que yo no haya puesto en marcha con mis propias manos. Y lo peor es comprender que ya no queda nadie a quien culpar, excepto a la persona que veo en el espejo. Actualización final. Lo perdí todo, y lo merezco. Esta será mi última publicación, porque ya no queda nada que explicar, justificar ni salvar. Firmé los papeles del divorcio hace semanas, y con esa firma, algo definitivo se acomodó en su lugar. No alivio, no misericordia, solo un final. No solo del matrimonio, sino de la versión de mi vida a la que insistía en que podía volver, si tan solo me explicaba lo suficientemente bien. Mi trabajo se fue, mi reputación es irrecuperable. La posición de mi familia se derrumbó hasta quedar en algo frágil y avergonzado. Amigos que antes llenaban mi teléfono de mensajes, ahora pasan mi nombre en silencio. Todo se deshizo porque me dije a mí misma que el aburrimiento era una razón, porque decidí que mi insatisfacción importaba más que la lealtad, la honestidad o la simple decencia. Necesito admitir algo que oculté al principio. Moldeé la primera versión de esta historia para hacerme más fácil de perdonar. Lo pinté a él como distante, emocionalmente inaccesible, enterrado en el trabajo, con la esperanza de que extraños asintieran y dijeran que tenía sentido. Eso fue una mentira. Él trabajaba largas horas porque estaba construyendo una vida para nosotros. Llegaba a casa agotado y aún así estaba presente, flores en días cualquiera, notas escondidas en mi bolso, la cena en la estufa incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Escuchaba. Me amaba sin teatralidad, sin condiciones, y yo traté ese amor con desprecio. Me burlé de él, lo hice más pequeño, permití que otro hombre le escupiera delante de su familia. Ver cómo se desplegaban las consecuencias ha sido como presenciar un derrumbe lento que yo provoqué y del que luego me quedé demasiado cerca como para escapar. Mis padres viven ahora en un exilio silencioso. Mi hermano solo me habla para recordarme lo que destruí. Mi nombre no abre puertas, las cierra. No se me recuerda como un error. Se me recuerda como daño. Lo que finalmente me dejó atónita no fue lo que continuó después del divorcio, sino lo que no. La presión se detuvo, el peso legal, el desmoronamiento social alrededor de cualquiera que intentara ponerse a mi lado, la sensación de estar siendo borrada poco a poco, todo quedó en silencio. No porque él me perdonara, ni porque se ablandara, sino porque el divorcio cerró la última línea que nos conectaba. Esto nunca fue venganza, fue cierre. Ya no lo veo. No me lo cruzo, no escucho su voz, no existo en ningún lugar cercano a su órbita. Oigo de él como se oye hablar del clima en otro país, a través de comentarios al pasar, titulares recortados, conversaciones ajenas que se detienen cuando entro en la habitación.
Se le menciona como alguien a quien le va bien, alguien respetado, alguien que siguió adelante, sin fotos, sin espectáculo, solo distancia. Adrian existe ahora solo como fragmentos, rumores y límites legales que no tengo permitido cruzar. Tampoco se habla de él, no por miedo, sino por desinterés. Esa es la parte que no entendí antes. La verdadera consecuencia no fue el castigo, fue la irrelevancia. Antes creía que el poder venía de la atención, de ser deseada, de ser vista. Ahora entiendo lo contrario. El silencio es total, no discute conmigo, no me acusa, no me pide arrepentimiento. Simplemente existe, amplio y vacío, y yo me muevo dentro de él, sola.